Thomas More, figura emblemática del Renacimiento, se erige no solo como un intelectual brillante, sino como un ferviente defensor de sus convicciones éticas y morales. Nacido en Londres en 1478, More provenía de una familia de clase media. Su padre, un abogado, le proporcionó una educación sólida en la Universidad de Oxford. Desde joven, se destacó por su inteligencia y oratoria, atributos que lo llevaron a convertirse en un destacado humanista. Su obra más reconocida, Utopía publicada en 1516, plantea una crítica a la sociedad de su tiempo y sugiere la posibilidad de un orden social ideal. A través de esta obra, More planteó cuestiones fundamentales sobre la justicia, la propiedad y la naturaleza humana. ¿Es posible construir una sociedad justa? ¿Cómo afectan las estructuras sociales al individuo? La vida de Thomas More estuvo marcada por la turbulencia política de su época. En 1529, fue nombrado Lord Canciller de Inglaterra, una posición que lo colocó en el centro de la corte de Enrique VIII. Este rey, en su afán por divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, se vio en conflicto con la Iglesia Católica. More, un ferviente defensor de la fe católica, se opuso a la ruptura con Roma y la creación de la Iglesia de Inglaterra, lo que generó un enfrentamiento que culminaría en su arresto en 1534. En un contexto donde la lealtad a la fe y al rey se encontraba en tensión, More eligió mantenerse firme en sus principios, convirtiéndose así en un mártir de su fe. La ejecución de More en 1535 no solo marcó un punto de inflexión en su vida, sino que también resonó a través de la historia como un símbolo de la lucha entre el poder político y la integridad moral. Su muerte, que se produjo tras un juicio considerado injusto, subrayó la fragilidad de la libertad de conciencia en tiempos de intolerancia. En su última declaración, More afirmó que moriría como un hombre libre, dejando un legado de resistencia ante la opresión. A lo largo de los siglos, su figura ha sido venerada no solo por católicos, sino también por quienes valoran la integridad personal y la búsqueda de la verdad. El impacto de Thomas More se extiende más allá de su vida y su muerte. Su obra Utopía ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, siendo vista tanto como una crítica al capitalismo emergente de su época como un ideal utópico que desafía la realidad social. En este sentido, More nos invita a reflexionar sobre el significado de la justicia y la equidad. En un momento donde las desigualdades sociales comenzaban a hacerse evidentes, su texto se convirtió en un faro para pensadores y reformadores sociales que buscaban cuestionar el orden establecido. ¿Hasta qué punto son aplicables las ideas de More en nuestro contexto contemporáneo de desigualdad y crisis social? El legado de Thomas More no se limita a su obra literaria. Su vida ha sido objeto de estudio en el ámbito académico, donde se analizan las implicaciones filosóficas y políticas de su pensamiento. A lo largo de los siglos, ha sido reinterpretado en diversas corrientes ideológicas. Por ejemplo, su figura ha sido utilizada como símbolo en el catolicismo conservador, destacando su compromiso con la fe, mientras que otros han visto en él un precursor del pensamiento socialista. Por su crítica a la propiedad privada y la injusticia social. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede una figura histórica ser reinterpretada de maneras tan diversas a lo largo del tiempo? La respuesta puede residir en la capacidad de su vida y obra para conectar con las preocupaciones humanas más profundas. El personaje de More ha sido representado en la cultura popular a través de diversas obras, desde el teatro hasta el cine. Una de las más notables es Un hombre para la eternidad escrita por Robert Polt. Esta obra dramatiza el conflicto de More con Enrique VIII, y su firme defensa de sus creencias en un contexto de creciente intolerancia. La representación de More como un hombre de principios ha resonado en el público moderno, ya que los temas de sacrificio y resistencia ante la opresión son tan relevantes hoy como lo eran en su tiempo. Al explorar la vida de More a través de estos medios, nos enfrentamos a preguntas sobre la naturaleza de la verdad y la responsabilidad personal en la defensa de nuestros principios. ¿Cómo influye el arte en nuestra percepción de figuras históricas como More? El impacto de More en la política y la cultura es palpable incluso en la actualidad. Su crítica a las injusticias sociales y su búsqueda de un orden ético han influido en movimientos políticos y sociales a lo largo de los siglos.
La figura de Mor se convierte en un símbolo de resistencia, una invitación a cuestionar las estructuras de poder y a buscar la justicia en un mundo que a menudo parece ajeno a tales ideales. Su vida y su obra continúan siendo objeto de estudio, y su legado inspira a aquellos que luchan por un mundo más justo. En este sentido, la historia de Mor no solo se convierte en una lección del pasado, sino también en un desafío para el presente y el futuro. La vida de Thomas More, marcada por su compromiso con la fe y la ética, es un recordatorio de que la integridad es fundamental en la vida pública y privada. Su firmeza ante la adversidad, su dedicación a sus principios y su trágico destino son elementos que continúan resonando en nuestra sociedad. A medida que enfrentamos dilemas éticos en nuestra vida cotidiana, el ejemplo de More nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias convicciones. ¿Qué significa vivir de acuerdo con nuestros principios en un mundo donde la verdad a menudo se cuestiona? El legado de Thomas More se manifiesta también en la educación y el pensamiento crítico. Su obra ha sido integrada en los currículos académicos en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la teología. Esto subraya la relevancia de su pensamiento en el contexto actual, donde el análisis crítico y la reflexión sobre la ética son más necesarios que nunca. La historia de More nos invita a considerar la importancia de la educación en la formación de individuos que no solo sean críticos, sino también éticos en sus decisiones. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de More en la educación contemporánea para formar ciudadanos más responsables y comprometidos? A lo largo de los años, la figura de Thomas More ha sido recordada en ceremonias y homenajes. En 1935, fue canonizado por la Iglesia Católica, convirtiéndose en un santo y mártir. Su celebración como santo no solo reconoce su fe, sino que también resalta su papel como defensor de la libertad de conciencia. En un momento donde las creencias religiosas son a menudo fuente de conflicto, su legado como defensor del diálogo y la tolerancia es un faro que guía a las sociedades contemporáneas. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo podemos aprender de su ejemplo para fomentar el entendimiento y la convivencia pacífica entre diferentes creencias y valores? El impacto cultural de Thomas More se manifiesta también en su representación en el arte. Desde pinturas hasta películas, su vida ha sido interpretada de diversas maneras, reflejando los valores y preocupaciones de cada época. Estas representaciones no solo ayudan a preservar su memoria, sino que también invitan a las audiencias a reflexionar sobre la naturaleza de la moralidad y la justicia. En la actualidad, su historia puede ser un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad y la valentía en la defensa de nuestras creencias. ¿De qué manera podemos utilizar las lecciones de la vida de More para enfrentar los desafíos contemporáneos en nuestras comunidades? El análisis de la vida y el legado de Thomas More nos lleva a una conclusión fundamental: la búsqueda de la verdad y la justicia es un viaje continuo. Su vida es un testimonio de la lucha por la integridad y la defensa de principios éticos en un mundo en constante cambio. A medida que nos enfrentamos a nuevas realidades sociales y políticas, las enseñanzas de More nos invitan a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia. Finalmente, la historia de Thomas More nos desafía a considerar nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos dispuestos a defender nuestras creencias, incluso cuando esto implique sacrificios? La figura de More nos recuerda que la verdadera valentía radica en vivir de acuerdo con nuestros principios y luchar por un mundo más justo. En un momento donde los valores se ponen a prueba, su legado nos inspira a actuar con integridad, a buscar la verdad y a trabajar por un futuro donde la justicia prevalezca sobre la opresión. Su vida, su obra y su sacrificio continúan resonando a través del tiempo, desafiándonos a ser agentes de cambio en nuestras propias comunidades.